Desde que tengo memoria, mi familia ha sido complicada. No al nivel de gritos o violencia, pero sí ese tipo de familia en la que todos callan, fingen que está todo bien y luego se apuñalan por la espalda con una sonrisa. Crecí entre silencios incómodos, secretos mal guardados y una tensión tan espesa que podías cortarla con cuchillo. Mi papá, en cambio, era distinto. Callado, sí, pero noble. Siempre estaba ahí para mí. Cuando mi mamá me gritaba por tonterías o mi hermana mayor me hacía sentir como un error, él me defendía. Nunca fue efusivo, ni de abrazos, pero con él me sentía segura. Con el tiempo, me fui alejando. Me mudé de ciudad por trabajo, luego me casé. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, y cuando hablaba con mi mamá, ella solo se quejaba de que papá estaba más torpe, más lento, que ya no aportaba nada. Me dolía, pero también me sentía impotente. Ella siempre tuvo la última palabra. Un día, después de varias semanas sin saber de ellos, llamé. Mi hermana contestó. Dijo algo como, ¿no sabías? Internamos a papá. Ya no podía estar en casa. Mamá no se daba abasto. Así, sin anestesia. Sentí que el piso se me hundía. ¿Cómo que lo internaron? ¿Y nadie me avisó? Me dieron el nombre del asilo y fui al día siguiente. Tenía que verlo con mis propios ojos. El lugar era aceptable. Limpio, silencioso, impersonal. Me costó encontrarlo. Cuando lo vi, estaba en un banco del jardín, solo, mirando al vacío. Más delgado, más viejo, pero aún era él. Me acerqué y, al principio, no me reconoció. Su mirada estaba nublada. Luego, al escuchar mi voz, me agarró la mano. Fue como si algo en él despertara. ¿Dónde estuviste? Me dijo con un susurro, como si hubiera estado esperando años. Pasamos horas hablando. Bueno, más bien, yo hablaba y él escuchaba. Me contaba cosas sueltas, a veces sin sentido, a veces demasiado claras. Como si su mente se moviera entre el pasado y el presente sin previo aviso. Y entre esos retazos de conversación, soltó una frase que me dejó helada. Tu madre firmó todo. Dijo que me quería fuera. No me dejaron despedirme. Yo pensé que exageraba. Pero cuando pregunté en la administración, me confirmaron que sí, que la decisión fue de mi madre y mi hermana. Que lo habían dejado ahí hacía más de 3 semanas. Ninguna había vuelto a verlo desde entonces. Esa noche no dormí. La imagen de mi padre solo, abandonado, me taladraba la mente. Me sentí culpable, ausente. Pero también furiosa. ¿Cómo pudieron hacerle eso? Él les dio todo. A mi hermana la ayudó a pagar su carrera. A mi madre le aguantó años de desprecio. Y así le pagaron. Llamé a mi madre. Le pregunté directamente, ¿por qué no me dijeron? ¿Por qué lo abandonaron así? Ella, sin inmutarse, respondió. Ay, no exageres. Está bien cuidado. Además, ya ni nos reconoce. Era una carga. Una carga. Esa palabra me rompió algo adentro. Entonces decidí hacer algo. No solo por él, sino por mí. Empecé a visitarlo todos los días. Le llevaba fotos, música, comida casera. A veces no hablaba, solo me apretaba la mano. Otras veces me contaba historias de su infancia. Pero poco a poco, vi como su mirada volvía a tener brillo. Como si, de a poco, estuviera volviendo. Y en medio de todo eso, encontré una caja. Una caja con cartas. Cartas que él me había escrito durante años, y que nunca llegaron a mis manos. La caja estaba en el pequeño armario junto a su cama. Nada fuera de lo común, unas camisas dobladas con torpeza, un par de libros, medicamentos, y al fondo, esa caja de zapatos sin marcas, algo desgastada, con una cinta que apenas la sostenía cerrada. No parecía importante, pero algo me hizo abrirla. Adentro, había papeles doblados, algunos amarillentos por el tiempo. Eran cartas. Escritas con su letra, esa que reconocería en cualquier parte. Al principio no entendí. Pensé que eran cartas viejas que él había guardado por nostalgia. Pero cuando leí la primera, mi estómago se apretó. Querida Laura, hoy soñé contigo. Con tu risa cuando eras niña y cómo te escondías detrás de mis piernas cada vez que tenías miedo. Te extraño. No sé si estás bien, pero ojalá algún día leas esto. Tu madre no quiso darte mi número nuevo. Dice que es mejor así. Pero yo no estoy de acuerdo. Nunca lo estuve.
Me senté en el suelo. Leí otra. Laura, hoy es tu cumpleaños. Mandé un regalo contigo. Camila dijo que lo dejaría en tu casa. Espero que lo recibas. Yo, solo quería decirte que estoy orgulloso de ti. Aunque no te lo diga seguido. Eres fuerte, más de lo que crees. No dejes que nadie te haga sentir pequeña. Camila, mi hermana. Mi mamá. Me temblaban las manos. Carta tras carta hablaba de cosas que yo no sabía. De momentos en los que él había querido llamarme, visitarme, contactarme. De regalos que nunca recibí. De mensajes que jamás me llegaron. Había una carta que me hizo llorar. Decía: hoy vi a tu hermana borrar uno de tus correos. Le pregunté por qué lo hacía. Me dijo que era mejor no decirte nada, que ya tenías tu vida y que yo solo te iba a preocupar. Pero yo sé que eso no es cierto. Algo me dice que tú sí querrías saber. Si alguna vez encuentras esta caja, quiero que sepas que nunca dejé de buscarte. Siempre te amé. Papá. Me quedé ahí, sin saber qué hacer. Todo lo que había creído todos esos años, todas esas veces en que me sentí abandonada por él, en que pensé que simplemente se había alejado, no era cierto. Al contrario. Había intentado estar. Había luchado por mantener el vínculo. Pero ellas lo bloquearon. Lo silenciaron. Lo borraron de mi vida como si no existiera. Y yo les creí. No sé cuánto tiempo pasé ahí sentada, abrazando esa caja. Sentí rabia, tristeza, y sobre todo culpa. Una culpa que me arañaba el pecho. Porque mientras yo construía mi vida creyendo que él se había rendido, él escribía cartas que nadie me dejó leer. Esa noche, fui a casa de mi madre. No le avisé. Toqué la puerta. Me abrió con esa sonrisa falsa de siempre, como si nada hubiera pasado. ¿Qué haces aquí tan tarde? Le mostré la caja sin decir nada. La cara se le desfiguró por un segundo. ¿Dónde encontraste eso? ¿Por qué me ocultaron todo esto? Laura, no empieces con dramas. ¿Dramas? Me hicieron creer que él no me quería. Me alejé de él por ustedes. No gritamos. Fue una conversación tensa, susurrada, casi venenosa. Como todo en esta familia. Ella trató de justificarlo, que era por mi bien, que papá estaba cada vez más confundido, que no quería preocuparme. Pero yo ya no podía escuchar más. Y fue ahí cuando ella lo dijo. Algo que me dejó helada. Tú no sabes todo, Laura. Hay cosas de tu padre que no conoces. Cosas que es mejor dejar enterradas. La miré. Fría. Le respondí. Pues voy a desenterrarlas todas. Y lo que encontré fue mucho más oscuro de lo que imaginaba. Durante días no pude dormir. Me la pasaba pensando en lo que mi madre dijo. Hay cosas de tu padre que es mejor dejar enterradas. Esa frase me daba vueltas como una alarma en la cabeza. ¿Qué podía ser tan grave? ¿Por qué tanto misterio? ¿Y por qué justo ahora, cuando yo empezaba a acercarme a él, me soltaba esa amenaza velada? Volví al asilo con la caja bajo el brazo. Cuando papá me vio, sonrió, pero tenía la mirada apagada. Se notaba cansado. Me senté a su lado y, sin rodeos, le dije: papá, encontré las cartas. Las leí todas. Y quiero saber la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Tardó un rato en responder. No sé si porque no podía, o porque no quería. Solo me miró, y con voz baja, casi rota, dijo: tu madre no siempre fue así. Pero hubo algo que la cambió. Algo que nunca me perdonó. Lo dejé hablar, sin interrumpir. Lo que me contó fue fragmentado, como si su mente tropezara entre los recuerdos. Pero bastó para unir las piezas. Hace casi 30 años, cuando yo era apenas una bebé, mi padre tuvo una aventura. No fue larga. Según él, fue en una época difícil. Él se sentía ignorado, mi madre estaba deprimida tras el parto, y una compañera de trabajo lo escuchó cuando él más lo necesitaba. Una sola noche. Eso fue todo. O al menos, eso decía él. Nunca se lo dijo a mamá. Lo ocultó. Pero años después, cuando yo tenía como 10 años, esa mujer apareció. Con una niña. Una niña que, según ella, era su hija. Mi mamá se enteró por una carta que la mujer le dejó en la puerta de la casa, con fotos. El mundo se le vino abajo. Pero en vez de separarse, en vez de hablar las cosas, ella eligió otra estrategia, el castigo silencioso. Aparentemente, le dijo que lo perdonaba, pero desde ese momento se convirtió en otra persona.
Controladora, fría, distante. Y decidió que, si él había traicionado a la familia, entonces él no merecía tenerla. Por eso me manipuló. Por eso siempre me hablaba mal de él. Por eso filtraba sus llamadas, borraba sus mensajes. Todo encajaba. Y mi hermana, bueno, ella simplemente se alineó con mamá. Siempre fue su cómplice. ¿Esa niña? Le pregunté. ¿Es mi hermana? Papá bajó la cabeza. Asintió. Nunca la conocí. Tu madre me lo prohibió. Dijo que si siquiera intentaba acercarme, me echaría de la casa y me quitaría a ustedes. Sentí como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua helada en la espalda. Tenía una hermana. Toda mi vida había tenido una hermana. Y nunca supe de ella. Le pregunté su nombre, pero no lo recordaba con claridad. Solo que se llamaba Valeria, y que vivía en otra ciudad. No sabía más. Ni un apellido, ni una dirección, nada. Salí del asilo con la cabeza explotando. Era demasiada información junta. Me sentía engañada, usada. Mi madre había manipulado todo durante años, solo para castigar a mi padre por un error. Pero en el proceso, me robó la oportunidad de tener una relación con él, y con una hermana que jamás conocí. Esa misma noche, me senté frente al computador y busqué todo lo que pude con lo poco que tenía. El nombre Valeria, la ciudad que él mencionó, y el rango de edad. No era mucho. Pero algo dentro de mí me decía que tenía que encontrarla. No sé si fue suerte o destino, pero después de varias horas, apareció un perfil de Facebook. El nombre coincidía, la edad era la correcta, y la foto me dejó en shock. Era como verme a mí misma, pero con otra ropa, otro peinado. Mis mismos ojos, mi misma boca. Supe de inmediato que era ella. Valeria. Mi hermana. Y entonces, decidí escribirle. Tardé más de 1 hora en escribir ese mensaje. Lo escribía. Lo borraba. Lo reescribía. ¿Cómo se le dice a alguien, hola, creo que somos hermanas, fruto de una aventura que destruyó a mi familia? ¿Tienes un minuto para hablar? Al final, mandé algo simple. Casi torpe. Hola Valeria. Perdona que te escriba así de la nada. No quiero incomodarte, pero creo que podríamos estar relacionadas. Me llamo Laura, tengo 34 años, y acabo de enterarme de algo que involucra a tu madre y al hombre que fue mi padre. No estoy buscando drama ni conflicto. Solo respuestas. Si quieres hablar, estaré aquí. Le di enviar. Y esperé. Durante días. Pensé que no iba a responder. Que tal vez ni usaba esa cuenta. O que simplemente me había bloqueado. Me invadió la ansiedad. Empecé a revisar compulsivamente el perfil, como si en algún momento fuera a aparecer algo nuevo. Pero nada. Hasta que, una noche, mientras cenaba sola en el apartamento, mi teléfono vibró. Era una notificación de mensaje de Facebook. Era de ella. Hola Laura. Me dejaste helada con tu mensaje. ¿Tú eres hija de Miguel? Sentí que el corazón me iba a explotar. Le respondí que sí. Y a partir de ahí, empezamos a escribirnos. Con cautela, con nerviosismo, pero también con una necesidad mutua de saber. Me contó que su madre nunca le habló mal de mi padre. Que, de hecho, jamás le ocultó quién era, aunque siempre le dijo que él eligió a su otra familia, y que por eso nunca se acercó. Valeria creció sin hermanos, pero con esa curiosidad permanente por saber si había alguien allá afuera que compartiera su sangre. Cuando vio mi foto, también lo supo. Me lo dijo sin rodeos. Eres igual a mí. Es raro. Me siento como si estuviera viendo una versión de mí misma que vivió otra vida. Hablamos por horas. Luego por videollamada. Nos reímos. Lloramos. Nos contamos cosas que ni nuestras madres sabían. Y no exagero cuando digo que en esa primera charla supe que la quería. Que había una conexión real, como si algo que me faltaba toda mi vida, de pronto encajara. Lo siguiente fue inevitable. Tenía que verla en persona. Coordinamos para que viniera a mi ciudad. Le dije que no se quedara en hotel, que podía quedarse conmigo. Y aceptó. El día que llegó al aeropuerto, me paralicé al verla. Era como mirarme en un espejo un poco diferente. Nos abrazamos sin decir nada. No hizo falta. Pero mientras nosotras nos conocíamos, otra tormenta se gestaba. Mi madre se enteró. No sé si fue porque Valeria subió una historia juntas en Instagram, o porque algún contacto en común lo vio. Pero una noche me llamó,
furiosa. No la había escuchado así en años. ¿Así que ahora te andas reuniendo con esa niña? Esa niña es mi hermana, mamá. Lo sepas o no. No es tu hermana. Es una mancha en esta familia. ¿Tú no entiendes todo lo que sufrí por culpa de esa mujer? ¿Y tú no entiendes todo lo que me robaste a mí por tu resentimiento? Me quitaste a mi padre. Me quitaste una hermana. Me quitaste la verdad. Se quedó en silencio unos segundos. Y luego me dijo algo que no esperaba. Si sigues con esto, no vuelvas a buscarme. Esa frase me dolió. Pero no tanto como pensé que dolería. Porque en ese momento, entendí algo muy claro. Si tener una relación con mi hermana y mi padre significaba perder a mi madre, entonces tal vez esa pérdida era necesaria. Pero no era la última sorpresa que vendría. Una tarde, mientras papá dormía en su habitación del asilo y Valeria y yo lo visitábamos juntas por primera vez, una de las enfermeras se me acercó y me dijo: «Tú eres Laura, ¿verdad?» Asentí. «Hay algo que tu papá quería darte. Está en su expediente. Me pidió hace meses que lo guardáramos por si algún día venías. Pero solo si venías por voluntad propia». Fui hasta la oficina de dirección. Me entregaron un sobre cerrado, amarillo, con mi nombre en mayúsculas y con su letra. Dentro, había una confesión que lo cambiaría todo. La mano me temblaba al abrir ese sobre. Estaba sellado con cinta vieja, algo rasgada por el tiempo, como si hubiera sido manipulado muchas veces pero nunca entregado. Tenía mi nombre escrito con su letra firme y desordenada. Lo abrí con cuidado, como si cada movimiento pudiera romper lo que quedaba de mi estabilidad emocional. Adentro había una carta. No una de esas cortas como las que encontré en la caja. Esta era larga. De varias páginas. Escrita en papel reciclado, como los que usaba cuando yo era niña para dibujar con él. La empecé a leer con Valeria a mi lado, en silencio, mientras papá dormía con la boca entreabierta y el sonido suave del oxígeno llenaba la habitación. «Laura, si estás leyendo esto, entonces viniste. Y eso ya lo cambia todo. Porque significa que tal vez, en medio de todo el dolor, todavía hay amor». Ya esas primeras líneas me hicieron llorar. No quiero justificarme. Te fallé. No por lo que pasó con Valeria, sino por lo que pasó después. Por haberme dejado silenciar. Por haber aceptado el castigo de tu madre como si lo mereciera para siempre. Durante años creí que no tenía derecho a defenderme, a reclamarte. Me dijeron que era lo mejor para ti. Pero no fue justo. No para ti. Ni para mí. Las lágrimas me caían, y aún no habíamos llegado a lo peor. Pero hay algo más. Algo que nadie sabe. Algo que cargué en silencio. Tu madre, no solo se enteró de Valeria por esa carta. Ella ya lo sabía desde antes. Lo supo desde que Valeria tenía 1 año. Pero nunca me lo dijo. Porque ella también me engañó. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sí. Tu madre también tuvo una relación. Con un amigo mío. En esa época en que todo iba mal entre nosotros. Fue antes de que yo conociera a la madre de Valeria. Pero cuando se enteró de lo mío, lo usó como moneda. Me dijo que lo de ella jamás lo confesaría, que el que había ensuciado la familia era yo. Y que si quería seguir viendo a mis hijas, debía aceptar su versión de la historia. Me quedé helada. Siempre me pregunté si eras realmente mi hija, Laura. No por falta de amor. Porque te amo como a nadie. Pero cuando ella me miraba con ese desprecio, cuando decía cosas como tú no mereces a Laura, algo me hacía pensar que había algo más. Jamás hice pruebas. No por cobardía, sino por amor. Porque incluso si no lo eras, eras mía. Tuve que dejar la carta. Me costaba respirar. Valeria me abrazó sin decir nada. Estábamos las dos temblando, como si el suelo bajo nuestros pies se hubiera resquebrajado. ¿Y si no era su hija biológica? ¿Y si todo ese odio de mamá venía, en parte, de eso? ¿De una culpa que disfrazó de venganza? Volví a la carta. Había una última página. Más arrugada. Con letra apurada. No sé si me perdones. No sé si quieras seguir con esto. Pero quiero que sepas que, seas hija mía o no, siempre fuiste mi niña. La que me cambió la vida. La que me dio una razón para seguir, incluso cuando me alejaron de todo. Ahí me quebré por completo. Guardé la carta y salí al pasillo. Necesitaba aire. Sentía un zumbido en los oídos y un nudo en la garganta que me ahogaba. Todo lo que creía saber sobre mi historia, mi identidad,
mi familia, se estaba desmoronando. Valeria me alcanzó y me preguntó en voz baja. ¿Qué vas a hacer ahora? No supe qué decirle. Solo la miré y, después de un rato, dije lo único que me salió del alma. Necesito saber quién soy. Y esa necesidad me llevó al siguiente paso. El más difícil. El más doloroso. Fui a ver a mi madre. Pero esta vez, no fui con preguntas. Fui con exigencias. Cuando llegué a la casa de mi madre, sentí que el aire pesaba distinto. Como si las paredes supieran lo que venía. Había estado allí 1000 veces, pero esa tarde todo me resultaba ajeno. Frío. Incluso el timbre sonó distante. Ella abrió la puerta con esa expresión suya tan medida. Como si siempre tuviera el control. Pero al verme, supo que no venía a saludarla ni a tomar café. ¿Qué quieres ahora? Dijo sin dejarme pasar. Hablar. Y esta vez no pienso dejar que me manipules. Ella me miró con los ojos entrecerrados. Podía notar cómo se tensaba, cómo se preparaba para una pelea. Pero no sabía que yo ya no era la hija obediente de siempre. Encontré a Valeria. Y hablé con papá. Se cruzó de brazos. No dijo nada. Leí su carta. Me contó todo. Lo tuyo también. Ahí su rostro se quebró un poco. Apenas. Pero lo noté. Una grieta. Como si su máscara hubiera temblado. ¿Qué carta? Dijo, fingiendo. No te hagas. La carta donde él dice que tú también tuviste a alguien. Que lo supiste desde antes. Que me alejaste de él porque te convenía más culparlo que admitir lo que tú también hiciste. Eso no es cierto, soltó rápido, pero la voz le temblaba. Entonces, ¿por qué me alejaste de él? ¿Por qué me llenaste de mentiras? ¿Por qué me dijiste que él no me quería? ¿Y por qué nunca me hablaste de Valeria? Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. ¿Y si no soy hija de papá? ¿Eh? ¿Por eso tanto esfuerzo en controlar todo? ¿Porque te daba miedo que yo descubriera la verdad? Y ahí lo vi. El momento exacto en que se rompió por dentro. Bajó la vista. Su boca se movió apenas. Yo, no lo sabía, susurró. ¿Qué? No lo sabía al principio. No estaba segura. Todo fue un desastre. Yo me sentía sola, vacía. Y él se fue cerrando, alejándose. Yo también busqué cariño en otro lado. Fue una sola vez. Como él. Pero cuando supe que estaba embarazada, no sabía de quién era. Sentí un vértigo. Me apoyé en la pared. Lo había pensado, sí. Pero escucharlo, era como perder el piso. ¿Nunca hiciste una prueba? No. Porque no podía. No quería destruir más de lo que ya había destruido. Cuando él me confesó lo suyo, aproveché el momento. Lo volqué todo contra él. No fue justo. Lo sé. Pero el miedo me hizo cruel. Pensé que si lo hacía sufrir lo suficiente, se quedaría. Que no me dejaría por ella. ¿Y valió la pena? Pregunté, sin levantar la voz. ¿Valió la pena destruirlo? ¿Valió la pena quitarnos todo? Mi madre rompió en llanto. Por primera vez en años, la vi humana. No fuerte, no fría, no firme. Solo una mujer rota por sus errores. No, hija. No valió la pena. Esa confesión no me dio paz. Me dio rabia. Me dio tristeza. Me dio pena por ella. Pero no me alivió. Voy a hacerme la prueba. Con papá. Necesito saber la verdad. No por odio. Por mí. Ella asintió, llorando. Y esa misma semana, lo hice. Fue un proceso largo. Emocionalmente agotador. Papá no se negó, aunque su mirada estaba llena de miedo. Me dijo que él me amaría igual, pasara lo que pasara. Y mientras esperábamos los resultados, Valeria y yo hicimos algo que jamás pensé. Llevamos a papá a un parque. Con su silla de ruedas, sus libros viejos y sus galletas favoritas. Reímos. Nos tomamos fotos. Fue la primera vez en años que lo vi realmente feliz. Y luego llegó el día. La llamada. Los resultados estaban listos. Y lo que decía el sobre, lo cambiaría todo. El sobre pesaba más de lo que debería. No por su tamaño, sino por todo lo que representaba. Lo tuve entre las manos durante minutos, como si al abrirlo, de alguna manera, perdiera lo que quedaba de la ilusión que había construido desde niña. La ilusión de tener una historia clara. Un origen. Una verdad. Papá estaba sentado a mi lado, con las manos cruzadas sobre el regazo. No dijo nada.
Solo me miró con esos ojos cansados pero llenos de cariño. Valeria, del otro lado, me apretó la mano. Nadie hablaba. Solo el zumbido bajo del aire acondicionado del asilo llenaba el silencio. Abrí el sobre. El papel era blanco, impreso con tipografía médica, sobria, distante. Busqué directamente la parte que importaba. Resultado de prueba de paternidad. Miguel Herrera Gómez Laura Sofía Rivas. Resultado: 99.9999% de compatibilidad genética. Me tapé la boca con la mano. Empecé a llorar en silencio, con el corazón a punto de salirse del pecho. Valeria me abrazó. Papá no se movió al principio, pero luego vi cómo las lágrimas le rodaban por las mejillas arrugadas. Siempre fuiste mi hija, susurró. Pero gracias por confirmármelo. Nos quedamos así, abrazados, los tres. Hermanas y padre. Una familia reconstruida en las ruinas de una mentira que duró décadas. Volví a ver a mi madre después de eso. Le mostré los resultados. Se quedó en silencio, apenas los miró. Asintió. Y me dijo algo que no esperaba. Me alegra que lo supieras. Que ya no tengas dudas. No se trata solo de saberlo, mamá. Se trata de todo lo que no me dejaste vivir. Ella bajó la cabeza. No discutió. Por primera vez, aceptó. Desde entonces, nuestra relación ha sido tibia. A veces hablamos. A veces no. Aún no sé si la voy a perdonar del todo. Pero tampoco la odio. Solo siento tristeza. Por lo que pudo haber sido. Papá falleció 6 meses después de aquel día. Lo cuidamos juntas, Valeria y yo. Estuvimos ahí hasta el último momento. Lo acompañamos, le leímos, lo hicimos reír. Y cuando se fue, lo hizo en paz, sabiendo que su familia, rota durante tantos años, había logrado recomponerse, aunque fuera tarde. Después del entierro, Valeria y yo caminamos por el parque donde solíamos llevarlo. Nos sentamos en la misma banca. ¿Te imaginas cómo habría sido si hubiéramos crecido juntas? Me preguntó. No sé, pero sí sé cómo va a ser de ahora en adelante. Nos sonreímos. Nos tomamos de la mano. Y en ese gesto sencillo, entendí algo. No siempre podemos cambiar el pasado. Pero sí podemos elegir qué hacemos con la verdad cuando finalmente sale a la luz. Y ahora que les he contado todo esto, me queda una sola pregunta. ¿Fui injusta al confrontar a mi madre? ¿Debí dejar el pasado enterrado? ¿O hice bien en buscar la verdad, aunque doliera? Los leo.